Oli, oli, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Tejiendo. Yo soy Aime Miranda y hoy vamos a hablar de este grandioso libro, Viento de Primavera, de Alaide Fopa. Lo primero que quiero es decirles muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio conmigo, suscríbanse al canal y pues nada, compartirles que estoy haciendo un reto lector en mi perfil de Instagram, que si no me estás siguiendo, ¿qué estás esperando? Tejiendo Letras y Arte en Instagram, y el reto consiste en leer en 365 días o más quizá todos los libros que tengo pendientes en mi biblioteca. Es algo ambicioso, pero al final creo que es un sueño de muchos lectores el poder realmente terminar de leer los libros que tenemos pendientes. Y nuestra adicción a traer más libros a nuestras vidas a veces complica esa misión. Pero bueno, me he emprendido en esta aventura y la verdad es que la estoy gozando bastante. Así que vayan y sigan ese reto en Instagram. Ahora, contarles un poquito de cómo llegó este libro a mi vida, y es en una de las visitas que hice a la librería del Fondo de Cultura Económica en mi ciudad, que por cierto, si tú no conoces alguna librería del fondo, de verdad te lo recomiendo infinito. Vas a encontrar títulos de todo, desde lo que está de moda, desde lo popular, muchísimos cuentos para niños, libros para niños, y también muchísimos libros editados por el fondo a un precio realmente increíble, fantástico, desde 20 pesos literal, o menos porque este libro es un ejemplar gratuito editado por el fondo, entonces te puedes encontrar muchas sorpresas ahí. Por favor, anota en tu agenda, en tu lista de pendientes o deseos, ir a la librería del fondo más cercana a ti. Dicho esto, pues este grandioso libro llegó a mí, yo creo que en la primavera, inicios de la primavera. Y no fue sino hasta el lunes 13 de julio que empecé a leerlo. Hace una semana. Y fue una grandiosa sorpresa porque yo no conocía a Alaide Fopa, no había leído nada de ella y también desconocía de su existencia. Entonces, las primeras páginas del libro son un prólogo escrito por Elena Poniatowska, quien conoció de manera personal a Alaide, y más que ser un prólogo, es un mini cuento fantástico. No sé si tú seas amante o no de Elena Poniatowska. Muchas personas, quizá por sus ideas políticas, no les cae bien o por alguna otra circunstancia. A mí personalmente sí me gusta cómo escribe y admiro su obra, sobre todo porque se me hace muy bello el tejido que va haciendo entre la realidad, pero lo cotidiano, pero como esa observación de lo sutil. Por eso a mí me gusta mucho la escritura de Elena Poniatowska. Y este prólogo, de verdad es que es maravilloso. Ahora, dicho esto, a ver, tampoco es que sea historiadora y tampoco es que me haya aprendido la vida de Alaide Fopa, pero Alaide Fopa, sus padres son de ascendencia italo-argentina y, su papá, y su mamá, si mal no recuerdo, es de ascendencia guatemalteca. Alaide crece como en esta disonancia cultural o en esta multiculturalidad, y en algunos momentos de su vida estuvo viviendo en Europa y después regresa a Guatemala, siendo creo todavía niña, y vive como en la finca familiar, dado que la familia materna eran como tipo hacendados, y posteriormente Alaide se casa con un, digamos, diplomático, pero más que diplomático, era una persona muy envuelta en la política de izquierda en Guatemala. Vienen a México, más bien se casan, y debido a la postura política del que era su esposo, que si mal no recuerdo creo que se llama Alfonso, viajan a México, se refugian acá, y realmente tiene como esta integración a la vida cultural y política de México, que eso ya viene siendo hasta los 60, pero previo más bien tiene una inserción en la vida académica en la UNAM, y en la vida cultural, dado que ella es crítica de arte. Me parece una persona sumamente interesante
porque creo que las mujeres en su tiempo no se permitían desarrollar todos los dones y talentos que tenían a disposición. Y me parece que Alaíde, teniendo 5 hijos y siendo esposa, ella como que rompe ese cuadradito en el que muchas mujeres se metieron o aún se siguen metiendo de solamente administrar sus casas, sino realmente se da esos espacios para desarrollar su arte, para desarrollarse a sí misma, para encontrar aquellas cosas que le llaman y llevarlas muchísimo más lejos. Tengo unas notas aquí pésimas, ¿verdad? Pero, ok, miren, aquí dentro del prólogo me apareció una oración que me despertó algo, que decía: ¿cuáles son los pilares que te sostienen? Y no sé, creo que muchas veces nos dedicamos a todos los quehaceres, a todas las labores que tenemos, más no a nutrir esos pilares que nos sostienen, porque en mi entendimiento, las personas, nuestras relaciones, nuestros vínculos no pueden ser nuestros pilares, porque si bien es cierto que el amor, que las relaciones son lo que mueven al mundo, porque somos seres sociales, seres de comunidad, seres que estamos interrelacionados, no me refiero solamente con otras personas, sino con la red de la vida entera. Lo que a mí me parece cierto es que lo que nos sostiene no pueden ser esos vínculos, porque los vínculos cambian, las personas se van, las personas buscan su propia evolución. Entonces me pareció muy interesante como pensar cuáles son esos pilares que nos sostienen a cada uno de nosotras, de nosotros, de nosotres. Y verdaderamente nos damos el tiempo diario de nutrir esos vínculos, de nutrir esos pilares. Creo que es una forma de autocuidado, es una forma de autodescubrimiento, es una forma de honrar la vida que tenemos, porque cada una de nosotras, de nosotros, de nosotres viene con una misión. Y no voy a hablar como de esta misión de vida, porque no, yo creo que la vida no es una misión, la vida es experiencia. Pero creo que esta esencia que cada uno de nosotros tiene, esta forma tan particular de ver la vida, de entenderla, de disfrutarla, de experimentarla, creo que quedarnos encerrados en nosotros mismos es súper absurdo. Y creo que por eso es importante ponernos al servicio de la vida y desarrollar todas esas cosas que laten dentro de nosotros y que nos sostienen. Y creo que Alaíde es un gran ejemplo de ello. Y desde ahí como que me enamoré de su visión de la vida, de su forma de crear, de existir y así. Entonces, me fascinó tener ese primer pensamiento leyéndola. Ahora, pasando a lo que es como su obra ya en sí. Es que estoy leyendo acá como todas mis anotaciones bien randoms, que luego yo creo que ya ni las entiendo yo. Siendo catedrática de la UNAM, creo que si no me equivoco fue en la Facultad de Filosofía o en la Facultad de Literatura. No sé, no me avienten piedras, desconozco, ya les dije, no soy historiadora. Pero ahí crea una cátedra sobre feminismo. Pero leyendo un poquito sobre algunos artículos escritos por Marta Lamas, quien también conoció de manera personal a Alaíde, y de Elena Poniatowska, y a un documental que logré ver, Alaíde era una persona súper educada. O sea, si bien es cierto que trae estas raíces por parte de su madre, quizá un poco que podríamos tildar de burguesas, yo creo que hay personas que nutren eso en su carácter, esos modos de ser, esas cosas que son importantes. Muchas personas que conocieron a Alaíde hablan de su forma de manejarse en la vida con muchísima decencia, con muchísima educación, con unos modos exquisitos, creo que esa es la palabra, de modales exquisitos. Y eso no la hacía menos profunda o menos lista, simplemente era su forma de ser.
Decían que había en su casa reuniones así de muchísimas personas, comidas, cenas, reuniones para tomar el té y platicar de cosas, para armar la revista FEM de la que fue fundadora. Pero les decía como con este gusto exquisito. Y justo les hablaba de la cátedra que ella misma creó en la UNAM sobre feminismo, y no le llamó así. Lo apunté en algún lugar, pero ya no encuentro dónde lo apunté. Pero ponía como otro nombre, no era cátedra sobre feminismo, lo ponía de otra manera. Y en un documental que vi, que por cierto se los voy a dejar aquí linkeado en la descripción, decía que era como que la gente no lo iba a poder recibir en ese momento, ¿saben? O sea, como cátedra de feminismo iba a ser así como, no, mijita, bye. Pero ella fue más astuta. Y, ¿saben? Siento que a veces queremos ser como tan abruptos, tan inquisitivos incluso a veces con nuestro pensamiento, tan radicales, que de pronto creo que dejamos de llegar a más lugares por hacerlo de esa manera. Y yo entiendo que a veces es la forma en que alguien quiere hacerlo, y está bien si lo haces de manera consciente y si ese es tu sentir y si tú quieres que tu creación, que tu idea, que tu obra llegue de esa manera, está increíble. Pero ¿qué tanto es más como por esta onda colectiva de querer ser transgresores, de querer romper con el sistema? ¿Saben? Como que sí, pero no. O sea, a mí me parece como un sí, si viene desde ti, si es realmente genuino, y no si realmente es como por seguir esta onda colectiva de lo que se está moviendo. En fin, creo que Alaíde tuvo para mí, esta sabiduría de hacer las cosas desde su forma de ser, de no perderse a ella misma, lo que para ella era importante, pero al mismo tiempo, justo por respetarse a sí misma, honrarse a sí misma, traer al mundo sus creaciones, aunque no tuvieran sentido con la persona que ella supuestamente era. Y eso me parece una genialidad, de verdad, una absoluta genialidad. Ahora, ya pasando a lo que es la poesía de Alaíde, les voy a ser muy honesta, y es que los primeros versos no me parecieron así como que digas, ay, wow, o sea, qué grandioso, me encanta cómo escribe esta mujer. La verdad es que los primeros versos no me parecieron lo máximo. Después sí hubo una genialidad, que de hecho esta compilación, o no sé cómo llamarlo, estos versos que se llaman de la Sinventura, que es la historia de Beatriz, déjenme les digo cómo se apellida esta señora, Beatriz de la Cueva, quien era la esposa de Pedro de Alvarado, me parece que se llama, sí, Pedro de Alvarado, quienes fueron gobernadores en Guatemala posterior a la conquista española. Y habla sobre toda, digamos, como la vida de estos personajes en esta gobernanza que tuvieron, y después Pedro de Alvarado termina muerto. Habla sobre este hecho histórico a través de la poesía. Personalmente, porque seguro a lo mejor ustedes me dirán de 200 poemas que llevan la misma línea, es decir, que toman un hecho histórico y a partir de ahí se escribe algún verso, alguna poesía o alguna compilación, pero a mí no me había tocado verlo, y entonces me pareció de verdad bastante interesante y bastante astuto de su parte. Ahora, después viene otra compilación bastante famosa de ella que se llama Los dedos de mi mano. Esta compilación está dedicada a sus 5 hijos, entonces por eso Los dedos de mi mano. Y me parece que son versos que son muy lindos. La verdad es que de ahí sí escogí varios pedacitos que me encantaron, o varias poesías que me encantaron. Miren, por ejemplo, aquí Quisiera ayudarte a deshacer el nudo que llevas dentro, a encontrar el hilo de tu destino de hombre, y no me dejas, hijo desconocido. Mas seguiré esperando. También llevas sin saberlo la semilla escondida de mi amor, y algún día, con la confianza de la perdida infancia, volverás a buscar mi mano, aunque sea para decirme adiós. Alaíde tuvo como historias muy particulares con sus hijos. De su primer hijo hay una gran chisma, que por favor vean el documental, lean su obra para que se enteren. Les estoy sembrando la curiosidad, y porque aparte yo creo que las chismas de las personas me parece de lo más irrelevante. Pero respecto a su hijo el mayor, pues hay ahí una cuestión, una cosilla. Y luego
3 de sus hijos terminan participando en la guerrilla de Guatemala y 2 de ellos muriendo. Y cuando esto sucede, Alaíde, que de pronto a partir de los años 60 y garras empieza a tener como más esta inmersión en lo político, en el feminismo, en la izquierda, viviendo en México, no vivía en Guatemala, como que siente que este quehacer intelectual no es suficiente, que siente que estas reuniones, este escribir, este pensar, esta parte académica, cultural, quizá no es suficiente, o sea, como que es uno con escribir cositas cuando los madrazos están afuera, ¿saben? Y entonces, a raíz de la pérdida de su hijo el más chico en la guerrilla, ella decide involucrarse de manera activa en los movimientos en Guatemala, y en el momento básicamente que lo decide, llega a Guatemala y Alaíde sufre lo que sistemáticamente es conocido en Latinoamérica como desaparición forzada. Es decir, que por ser una persona que va contra las ideas del gobierno en turno, te conviertes en un disidente y además en alguien peligrosísimo, ¿no? Y por eso, pues, el gobierno, a través de sus instituciones, a través de sus órganos o a través de órganos creados paralelamente para tal efecto, pues deciden desaparecerte. Y de la desaparición forzada, bueno, es todo un tema al respecto. Si no lo has leído, de verdad, Latinoamérica tiene todo un historial de desaparición forzada, y sobre todo en estos años, desde los 50 hasta los 80, 90, y creo que aún seguimos viviendo esa situación social, desafortunadamente. Y no me quiero meter más en el tema, dado que no tengo la instrucción suficiente para abordarlo de manera elocuente y veraz. Así que si te interesa, pues por favor, léelo, búscalo. Hay muchas cosas al respecto. De México sí te puedo decir que hay un caso que, de hecho, gracias a ese caso, que es el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, se incorporaron los derechos humanos de manera más amplia en nuestro sistema jurídico. Pero ese sería tema de otro video. Ese es otro choro, otro canto. Pero bueno, este es un poco de lo que va a los dedos de mi mano de Alaíde Fopa, y un poco la historia con sus hijos. Entonces, pues Alaíde hasta la fecha sigue desaparecida, no se sabe, o sea, se tiene certeza de que pues falleció después de ser torturada, que no tenía, a decir de muchas personas que la conocieron, no tenía la instrucción ni los conocimientos necesarios para involucrarse de manera activa en la guerrilla, y por eso pues la desaparecieron, la torturaron y pues desafortunadamente falleció, pero sus restos no se han encontrado. Y pues es una situación bastante lamentable, aunque no deja de ser admirable lo que Alaíde hizo, no solo en ese sentido, sino en general. Después vienen unos cuantos versillos que me parecen como versos aislados que no, o sea, tampoco es como que me hayan encantado, pero sí hay como algunas cositas que me gustaron. Por ejemplo, aunque es de noche, mi pena. Cayó una piedra en el lago, sordo viaje la lleva al fondo, cuerpo muerto en el hondo silencio, con la pena que yo escondo. Era mi pena tan callada que yo misma a veces la ignoraba, me escondía de ella, fingía no oír su llamada o jugaba a no reconocerla. Mas hoy mi pena, golosa pena, ya no ha dejado nada intacto y solo suena en mí su desgarrado grito. Pero después siguen algunos versos para las flores y las frutas, me parece grandioso. Amé que Alaíde siguiera las estaciones, es algo que me parece fabuloso en una persona, dejen ustedes en un escritor, escritora, sino en una persona que preste esta atención a las estaciones, a los ritmos de la tierra, me parece algo bellísimo. Yo soy parte de ese crew, pero les digo que este libro termina con broche de oro con esta compilación que se llama Las palabras y el tiempo, que me parece de verdad fabulosa, grandiosa. Les voy a leer las palabras porque en serio
me voló la cabeza, me pareció fantástico. Y con eso espero sembrar en ustedes la suficiente curiosidad para conocer a esta señorona, conocer su obra y seguir leyendo. Las palabras. Una infancia nutrida de silencio, una juventud sembrada de adioses, una vida que engendra ausencias. Solo de las palabras espero la última presencia. Casi todo lo espero de las palabras sin saber siquiera lo que me prometen, lo que me niegan, lo que está más allá del eco que despiertan. No sé si nacen en mis labios o si alguien me las va dictando en un mudo lenguaje del que ignoro la clave. ¿Acaso me escondo en las palabras y abrigo en ellas mi desnudez? ¿O acaso me van quitando hasta el último velo que me disimula? Temo las palabras porque lastiman con su roce. Lo que es apenas nacimiento, temo que destruyan sentimientos intactos. Dura corteza para la poesía, pesada máscara sobre su rostro claro. Ay, ¿quién pudiera volverse música y rasgar el aire sin esfuerzo? ¿Por qué escribo? ¿Por qué estoy sola y me asustaría mi voz? ¿Por qué despierto de un sueño confuso que no recuerdo? ¿O solo porque encuentro una página blanca y tengo un nudo en la garganta? Toda la vida buscando palabras, propias, sinceras, nuevas, olvidadas, limpias, para decir, sin decirlo, un secreto que lastima, para dejar que sangre la herida, para consuelo de no hacer lo que no se puede hacer. Suelen hablarle a alguien los poetas, se dirigen al pueblo con una espada reluciente o con una espiga en la mano, cantan dulces canciones al ser armados, revelan a nuestro asombro deslumbrantes paisajes y dejan flores en su camino. Y yo, en mi oscuro nido, llevo la poesía como un mal oculto, como un secreto, como un fruto prohibido. Poesía nocturna, casi sin palabras. ¿De dónde llega? ¿Por qué se detiene aquí esta noche su indescifrable lenguaje? Palabras latentes buscan su camino. No saben a dónde van ni para quién son, mas si logran atravesar mi noche, las veré brillar de repente. Escribo en la sombra, mudas palabras que nadie sabe, signos confusos que nadie lee, resabios de sueños sin aurora, palabras dormidas en un largo silencio. Me visita a veces todavía en las palabras de un poeta amigo o en alguna palabra mía florecida inesperadamente, misteriosa flor, desarraigada, efímera presencia, a todos oculta, poesía. Una poesía nació esta mañana en el aire claro, estaba distraída, se me fue de la mano. Quisiera decirlo todo con unas pocas palabras cotidianas y que al decir manzana vibraran en el aire frescos colores, sabores acidulados, equilibrados, formales, memorias, símbolos. Pero, ¿hace falta la palabra si existe la manzana? Poesía, con las palabras de todos los días, pero cada palabra, al caer en un agua quieta, ha de abrir esa rosa vibrante que se ensancha en lentas resonancias y no sabemos hasta dónde llega. No son las palabras las que hablan, dicen muy poco, engañan. Detrás de ellas, acaso, una voz escondida susurra alguna vez y con las mismas palabras conocidas nos asombra. Perfecta perla, redonda y dura, te he deseado tanto, limpia perla, palabra clara, y todavía aguarda mi mano tendida. Hoy no me sirven las palabras, solo sirven para lo que ya se sabe, inútil servidumbre si falta la palabra para lo que no se dice. Bastaría quizás una palabra para abrir de par en par, una ventana, una palabra clave, una llave que penetre el silencio, y si no la encuentro, seguiré viviendo encarcelada. Tendré que aprender otro lenguaje hasta encontrar desde el silencio la palabra perdida. Tendré que esperar, arrepentida de mis palabras, esa voz ignorada, solo a un celoso silencio prometida. Un lento silencio viene desde lejos y lentamente me penetra. Cuando me habite del todo, cuando callen las otras voces, cuando yo sea solo una isla silenciosa, tal vez escuche la palabra esperada. De todo este incesante deshojarse que es el tiempo, de todo el camino de estaciones perdidas, de toda esa laboriosa tela, ¿cuál será el intacto jirón que no se rasgue la isla sumergida, que encuentre la palabra que la salve? Es demasiado el canto, una palabra bastaría dicha en voz baja, suspendida en el aire, una palabra que roce apenas la piel y deje leve huella en el tiempo. Es un despertar diferente en un silencio deslumbrado que enciende la promesa de una palabra nueva. ¿Lo escribí algún día, ese poema soñado? ¿O lo soñé en una noche insomne, sin una hoja de papel para escribirlo? ¿Perdí las palabras o el papel?
Torpemente buscan mis manos ciegas palabras olvidadas. ¿Para qué? Otras palabras brotan ahora o volverán mañana del olvido. La poesía es algo que se pueda decir, es algo que se pueda escribir. Escondida entre las palabras revela a veces su resplandor fugitivo a quien fielmente la espera. No he de perder este grano de sal, esta semilla, esta chispa de sol, este germen extraño, este polvo de oro entre mis dedos, esta nostalgia de lo que no ha sido, este retoño secreto, esta palabra que trata de escribir una desconocida mano que hoy es quizá la mía. Despojada día a día de todas mis vestiduras, reseca planta desnuda en mi solitaria boca marchita, florecerán todavía frescas palabras. Y hasta ahí se acaba ese verso de las palabras que da a la parte del tiempo, pero me parece realmente magistral y fabulosa y grandiosa y muy sentida la forma en la que escribe Alaide Fopa. Así que cuéntame en los comentarios si ya conocías a esta escritora, si conoces más de su vida, si me quieres recomendar algún texto adicional que no venga aquí. Si quieres compartir algún link a algún documental, algún algo, déjalo en los comentarios. Gracias infinitas por estar aquí, suscríbete al canal, nos vemos la próxima semana, ¿qué más es posible? Adiós.